En nuestros días hay una proliferación de personas que profesan ser profetas. Si alguien se levantara hoy y dijera que es un verdadero profeta, ¿lo sabría usted? ¿Cómo lo distinguiría? Ya que la palabra de Dios afirma que en los últimos días habría profetas falsos y verdaderos. Pero ¿cómo distinguir al falso del verdadero? A continuación escuchemos al pastor Esteban Bor con el mensaje titulado Profetas falsos y verdaderos. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por el privilegio una vez más de estar aquí en tu casa de oración para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al estudiar lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a profetas falsos y verdaderos, que tú nos des el discernimiento para poder distinguir la verdad del error y que podamos saber cómo determinar si un profeta es verdadero o falso. Al estudiar el tema del don de profecía en la iglesia remanente, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias juntamente conmigo al libro de Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 15. Mateo, el capítulo 7 y el versículo 15. Creo que es un versículo muy bien conocido por la mayoría de nosotros, pero vale la pena leerlo de nuevo. Dice allí en Mateo 7, 15, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Ahora, cuando nosotros hablamos de un falso profeta, generalmente la gente piensa que un falso profeta es alguien que profetiza algo que no sucede. Es decir, alguien que pronostica el futuro. Pero en realidad en la Biblia un profeta falso no es alguien que es secular, alguien que no es un cristiano, sino un profeta falso es uno que se levanta dentro de la misma iglesia y que profesa servir a Cristo, pero que al mismo tiempo, como dice aquí, en vez de ser cristiano, en todo sentido de la palabra, es un lobo rapaz. Ahora, yo quiero que ustedes noten aquí que dice que los falsos profetas se visten con vestiduras de oveja. Ahora, ¿qué representa la oveja o el cordero en la Biblia? Representa a Jesús. Entonces yo pregunto, ¿estos falsos profetas profesan hablar por Jesús? Sí, porque están vestidos de ovejas. Son de adentro de la iglesia cristiana, pero son falsos profetas. Ahora, notemos también lo que nos dice Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 24, y por favor no olviden este versículo, porque antes de terminar esta noche vamos a regresar a él. Mateo 24 y el versículo 24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ahora yo pregunto, ¿en los últimos días entonces va a haber falsos profetas? Claro que sí. Ahora, aquí está el concepto clave. Si va a haber falsos profetas, es porque también debe existir el verdadero don de profecía. Porque el diablo solo falsifica lo que Dios tiene verdadero. Así que si va a haber falsos profetas que se visten como ovejas, es decir, profesan servir y seguir a Jesús, debe ser que también en la iglesia va a haber profetas verdaderos que en verdad sirven a Jesús y que en verdad son de Cristo. Ahora, la pregunta clave es ¿cómo podemos nosotros distinguir entre esos dos profetas, el falso y el verdadero, si los dos se levantan dentro de la iglesia cristiana? Si los dos profesan ser cristianos, si los dos profesan servir al Señor, ¿cómo podemos nosotros determinar si es un profeta falso o si es un profeta verdadero?
Bueno, notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 20 y también el versículo 21. Dice allí: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Noten que no debemos menospreciar las profecías, pero ¿qué debemos hacer? Examinarlo todo y retener lo que es bueno. Entonces, ¿debemos nosotros probar o examinar a los profetas para ver si son verdaderos o falsos? Claro que sí. Ahora, esta noche vamos a hablar de cómo distinguir un profeta falso de uno verdadero. Y vamos a ver que en la iglesia remanente de Dios va a existir el don de profecía. Ahora, permítame repasar lo que estudiamos anoche, porque es la base para lo que vamos a estudiar esta noche. Ustedes recuerdan que anoche hablamos sobre la identidad de la iglesia remanente de los últimos días de Dios. Y nos dimos cuenta que hay una secuencia de poderes en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta cuando se levanta la iglesia remanente, para que sepamos exactamente cuándo se iba a levantar esa iglesia. Ahora, déjenme repasar con ustedes Apocalipsis, el capítulo 12. Y no vamos a leer los versículos porque esto lo estudiamos anoche, pero quiero que tengan el cuadro claro en sus mentes. Ustedes recuerdan que Apocalipsis 12 empieza en el Antiguo Testamento, antes de que la mujer haya tenido el niño, antes del nacimiento de Jesús. Luego entonces tenemos el dragón, que trata de matar a Jesús cuando nace. ¿Qué gobierno está reinando en el mundo cuando Jesús nace? Roma. Es decir, vamos del Antiguo Testamento, antes que el niño nazca, continuamos con el dragón, que es Roma, y el dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos que le salen después. Las 10 divisiones de Roma. Es decir, tenemos Roma, que trata de matar a Jesús. Luego Roma se divide en 10 reinos, año 476. Y luego entonces, en medio de los 10 cuernos, se levanta un cuerno pequeño. La iglesia tiene que huir al desierto por 1260 años. Y esos 1260 años terminan ¿en qué fecha? En el año 1798. Noten cómo nos hemos movido desde el Antiguo Testamento hasta Roma, que trató de matar a Jesús. Roma se divide en 10 reinos y luego entonces entre esos 10 reinos se levanta un cuerno pequeño que persigue a la iglesia, que huye al desierto hasta 1798. Pero ustedes recuerdan que anoche también estudiamos que cuando el pueblo de Dios estaba siendo perseguido allá en Europa, que la tierra se levantó para ayudar a la mujer. ¿Recuerdan eso? Y nos dimos cuenta que la tierra que ayuda a la mujer representa ¿qué país? Representa a los Estados Unidos, a donde la gente huyó cuando el diablo estaba echando sus aguas, sus muchedumbres de gentes, para ahogar al pueblo de Dios en Europa. Encontramos anoche que ellos huyeron acá a la tierra, a los Estados Unidos, para hallar refugio de la persecución. Y luego notamos en Apocalipsis 12:17 que dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Ahora noten la secuencia: Antiguo Testamento, Roma, 10 divisiones de Roma, 476, 1260 años, 1798. Cuando cae Roma papal en 1798, se está levantando otro poder, una potencia mundial, los Estados Unidos, que le ha dado refugio a esta gente. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo está contento de que hay libertad de conciencia y libertad de cultos? No, a él no le gusta eso. Y por lo tanto dice en Apocalipsis 12:17 que después que la tierra ayuda a la mujer, el dragón se llena de ira contra el pueblo de Dios. Y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Y dice allí en Apocalipsis 12:17, vayan conmigo allí un momentico, dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Ahora, anoche estudiamos eso. Quiere decir que después de 1798, cuando cae el poder que domina durante los 1260 años, después de 1798 se va a levantar un pueblo remanente.
Porque el diablo va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer. Es decir, poco después de 1798 se va a levantar un remanente que guarda los mandamientos de Dios. Pero tiene otra característica. Noten otra vez Apocalipsis 12:17. La iglesia remanente dice, no solamente guarda los mandamientos de Dios, sino que tienen algo. ¿Qué tienen? Tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? No solo debemos buscar una iglesia que se levanta después de 1798, no solamente debemos buscar una iglesia que se levanta en la tierra, en los Estados Unidos, no solamente debemos buscar una iglesia que dice que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, sino que debemos buscar una iglesia que tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vayan conmigo a Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Y quiero que presten cuidadosa atención a esto. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí está hablando de Juan. Se le aparece un ángel y dice que Juan quiere adorar al ángel. Declara, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas, no me adores. Y luego dice, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? El testimonio de Jesús. No olviden eso. Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Dice, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es entonces el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué tienen los hermanos de Juan? El testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. Ahora vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y el versículo 9. Tenemos la misma escena nuevamente. Dice, yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Se le apareció otra vez el ángel y Juan se postra para adorarlo. Y noten el versículo 9. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, ¿quiénes? Los profetas. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo muy interesante al comparar el 19:10 con el 22:9. El 19:10 dice, yo soy siervo contigo y tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. En el 22:9 dice, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Es decir, que el testimonio de Jesús es ser un ¿qué? Un profeta, exactamente. Es decir, el pueblo remanente, ¿qué va a tener en su medio? Va a tener en su medio el don de profecía. Ahora, miremos un momentico la terminología. ¿Por qué se le llama el testimonio de Jesucristo? ¿Saben por qué razón? Porque el profeta da testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Saben ustedes? Está hablando a través del profeta. Vamos a 1 de Pedro 1, para que ustedes vean quién está hablando a través del profeta. 1 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10 y también el versículo 11. 1 de Pedro 1, 10 y 11. Está hablando de la salvación que iba a venir a través de Cristo. Y dice, de la cual salud o salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de estas. ¿Qué era lo que estaba en los profetas? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le llama el Espíritu por qué se le llama el testimonio de Jesucristo? Porque a través del profeta está hablando ¿quién?
Cristo. Las profecías son el testimonio de Cristo. Cristo da testimonio a través de los profetas. Entonces, quiero preguntarles, ¿es cosa seria rechazar la voz de un profeta? Cuando usted rechaza lo que dice un profeta, ¿a quién está rechazando? Está rechazando a Jesús, porque Jesús es el que da testimonio a través del profeta. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, se le llama el espíritu de profecía porque el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, dice en Efesios el capítulo 4. Así que es el espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía. Es el testimonio de Jesucristo porque Cristo testifica de sí mismo a través del profeta. Esto quiere decir que si usted rechaza lo que dice un profeta verdadero, usted está rechazando a Cristo y también está rechazando al Espíritu Santo que habla a través del profeta. Eso es muy serio, porque la Biblia dice que criticar la obra del Espíritu Santo es cometer ¿qué cosa? El pecado que no tiene perdón. Muy serio esto. Ahora, vamos a notar lo que dice Apocalipsis 13. ¿Está claro Apocalipsis 12? Primero el dragón, primero el Antiguo Testamento, cuando el niño no ha nacido. Luego el dragón, cuando el niño nace, Roma. Luego Roma se divide en 10 reinos, 476. Luego Roma papal gobierna por 1260 años, nos lleva hasta 1798. En 1798 se levanta un poder de la tierra, los Estados Unidos, para ayudar a la mujer. Y luego entonces de la tierra surge el pueblo remanente. Y el pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene en su medio el don profético. Ahora vamos a Apocalipsis 13, porque en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia. Vamos a repasar, porque esto lo estudiamos anoche. En Apocalipsis 13 tenemos, ¿recuerdan? León, oso, leopardo. Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Para los que estuvieron anoche, león, oso, leopardo. Eso es Antiguo Testamento. Luego tenemos el dragón, ¿verdad? ¿Y qué representa el dragón? Según hemos estudiado en el capítulo 12. El dragón representa Roma, que trató de matar a Jesús. Luego entonces dice que ese dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Fíjense que tenemos lo mismo en Apocalipsis 13. El Antiguo Testamento, león, oso, leopardo. Luego tenemos el dragón, el mismo dragón que trata de matar a Jesús. Luego entonces ese dragón tiene 10 cuernos, que es el 476, y luego ese dragón con los 10 cuernos le da su poder a la bestia, y la bestia gobierna 1260 años. ¿Están siguiendo o no? Y luego después de los 1260 años se levanta una bestia, ¿de dónde? De la tierra. La tierra ayudó a la mujer al terminar los 1260 años en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 13, después de los 1260 años, se levanta una bestia de la tierra. Y esa bestia tiene 2 cuernos como de cordero. Es decir, es una nación cristiana que tiene 2 principios centrados en Cristo. La separación de la iglesia del Estado. Libertad civil, libertad religiosa. Libertad para adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra propia conciencia. Es decir, se levanta un poder de la tierra. ¿Qué representa ese poder, según hemos estudiado anteriormente? Representa a los Estados Unidos. Pero luego dice que ese poder iba a hablar como un ¿qué? Como un dragón. ¿Es paralelo eso a Apocalipsis 12? Sí, la tierra ayuda a la mujer y luego ¿qué pasa? El dragón se llena de ira contra la mujer. En Apocalipsis 13 tenemos esta bestia que se levanta de la tierra, que ayuda a la mujer y luego manifiesta la ira del dragón. Tenemos la misma secuencia. Ahora, yo quiero que ustedes noten un punto muy importante. En Apocalipsis 12:17 dice que Satanás odia los mandamientos de Dios. Dice que está irado contra la mujer porque guarda los mandamientos de Dios. Pero en Apocalipsis 12 no dice exactamente cuál es el mandamiento que Satanás especialmente odia. ¿Cuál mandamiento creen ustedes que Satanás especialmente odia? El cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto es el único mandamiento que identifica al que dio la ley, al verdadero Dios. Y el diablo sabe que si él conserva el sábado,
toda la gente va a creer y aceptar a Dios como su creador. Así que él tiene que inventar otro día rival. Tiene que inventar otro día que distraiga las mentes de su enfoque hacia Dios y enfoque esas mentes en él. Ahora, en Apocalipsis 12 sencillamente dice que Satanás se llena de ira, el dragón se llena de ira y va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero en Apocalipsis 13, cuando dice que esta bestia habló como un dragón, dice cuál de los mandamientos Satanás especialmente odia. Amplifica Apocalipsis 12. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice en Apocalipsis 13, 12 al 18, después de decir que esta bestia empezó a hablar como un dragón, nos dice en qué sentido se portó como dragón. Mandó a todos a que adoraran a la bestia. Mandó a todos a que adoraran la imagen de la bestia. Y mandó a todos a recibir la marca de la bestia. Ahora, aquí viene el punto crucial. En Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos. En Apocalipsis 13 dice que esta segunda bestia se llena de ira y habla como un dragón e impone la marca de la bestia. ¿Creen ustedes entonces que la marca de la bestia algo tiene que ver con los mandamientos de Dios? Tiene que ser, porque en el 12:17 dice que está airado con los mandamientos de Dios. En el capítulo 13 dice que está tan airado que impone la marca de la bestia. Y ya hemos visto en un estudio anterior que la marca de la bestia es el papado. Lo hemos identificado claramente en una presentación anterior. La bestia es el papado. ¿Y qué dice el papado? Que es la señal de su autoridad y su poder, la marca de su poder. El hecho de haber cambiado, según ellos, el sábado al domingo. Porque si alguien puede cambiar la ley de Dios, tiene que ser Dios. Y la Iglesia Católica ha enseñado que el Papa es Dios en la tierra, es el representante de Dios en la tierra. Y por lo tanto, la marca de la bestia es la imposición del primer día de la semana como día de reposo. Así que el diablo, según el 12:17, odia los mandamientos de Dios, pero según el capítulo 13, odia especialmente el cuarto, por eso impone la marca de la bestia. Ahora vamos a nuestro segundo punto. En el 12:17 dice que odia también el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Ahora, en el capítulo 13, ¿cómo trata Satanás de contrarrestar el espíritu de profecía? Trata de contrarrestar el sábado imponiendo la marca de la bestia. Pero ¿cómo trata Satanás de contrarrestar el don de profecía en la iglesia remanente? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 16:13. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13. Y antes de leer este versículo, en Apocalipsis 16:13, necesito hacer una aclaración. Y es que en Apocalipsis 12 y 13 tenemos dragón, bestia y luego la segunda bestia, ¿verdad? Tenemos el dragón en el capítulo 12. Tenemos la primera bestia que se levanta del mar en Apocalipsis 13, 1 al 10. Y luego tenemos la segunda bestia de Apocalipsis 13 que se levanta de la tierra. Tenemos tres poderes: dragón, primera bestia del mar y la segunda bestia de la tierra, o lo que se conoce como la imagen de la bestia. Ahora, noten Apocalipsis 16, 13 y el nombre que se le da a estos tres poderes. Dice allí: y vi salir de la boca del dragón. ¿Ya hemos visto el dragón en el capítulo 12? Sí. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Ya vimos la bestia también? En el capítulo 13, la primera parte, sí. Pero ahora noten lo que dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de ¿quién? Del falso profeta. Esa segunda bestia de Apocalipsis 13 se le llama ¿qué cosa? El falso profeta. ¿Cómo va a tratar Satanás de contrarrestar el verdadero don profético que estableció Dios en su pueblo remanente? Lo va a hacer levantando ¿un qué? Un falso profeta. Y entonces tendremos que decidir si aceptar lo que enseña el verdadero profeta o lo que enseña el falso profeta. ¿Están entendiendo o no? Ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo podemos distinguir cuál es cuál? Notemos otra vez Apocalipsis 16, 13. Hay tres términos aquí muy importantes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Dice: y vi salir ¿de dónde? De la boca. ¿Qué sale de la boca?
¿Qué sale de su boca? No, ¿qué sale de la boca de ustedes? Ahorita, ¿qué está saliendo de la boca? Palabras. Gracias. Estamos hablando de lo que entra a la boca, estamos hablando de lo que sale. Lo que sale de la boca son palabras, enseñanzas. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus que inmundos. Así que noten, el falso profeta le sale de la boca espíritus inmundos. No olviden eso, porque vamos a regresar a ese punto dentro de unos momentos. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros un falso profeta de uno verdadero? ¿Cómo podemos saber quién tiene el verdadero don profético y quién tiene el falso don profético? La respuesta es que nosotros necesitamos regresar al Antiguo Testamento para ver cómo define el Antiguo Testamento un falso profeta. Así que vamos allá al Antiguo Testamento y vamos al primer lugar a donde se dan pautas para distinguir a un profeta falso de uno verdadero. Vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio el capítulo 13 y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Y déjenme decirles de una vez algunas cosas en cuanto al falso profeta en la Biblia. En la Biblia, un falso profeta siempre se levanta del medio del pueblo de Dios. Siempre. Un falso profeta siempre procura extraviar al pueblo de Dios de la ley de Dios. Un falso profeta puede hacer señales y prodigios. ¿No creen ustedes que eso es Mateo 24, donde dice que los falsos profetas harán señales y prodigios? ¿No creen ustedes que eso es por primera vez en Mateo? Eso ya está en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver. Los falsos profetas pueden hacer señales y prodigios. Profesan ser de Dios. Se levantan en medio del pueblo de Dios, pero le enseñan al pueblo de Dios a extraviarse de la ley. Y les enseñan, además de eso, que van a tener paz y prosperidad en desobediencia a Dios. Y además de eso, la gente ama a los falsos profetas y odia a los verdaderos profetas. Vamos a notar eso, Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te diere, ¿qué cosa? Vaya interesante, ¿dónde vimos esa misma expresión? En Mateo 24. ¿A dónde se levanta este profeta? Cuando se levantare de afuera de la iglesia. En medio de ti. ¿Dónde se va a levantar el falso profeta en el libro de Apocalipsis? Ese va a ser uno de esos que publica el National Enquirer, que dicen con quién se va a casar John Travolta este año. Y dice a dónde va a suceder el próximo terremoto. ¿Esa es la clase de falso profeta que se está hablando aquí? No, ese es un falso profeta que trata de engañar al mismo pueblo de Dios. Es parte del pueblo de Dios. El falso profeta se va a levantar dentro del cristianismo. ¿Me están siguiendo o no? Ahora noten. Sigue diciendo aquí. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio. Noten que se va a realizar. No crean ustedes que estos son charlatanes. Van a hacer señales y prodigios, estos falsos profetas. Dice, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámonos. ¿Qué trata de hacer? Extraviar al pueblo de su Dios. Dice en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis, ¿qué? Sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y os allegaréis. ¿Qué enseña el verdadero profeta? A seguir en pos de Dios y a guardar sus ¿qué? No es coincidencia que en Apocalipsis 12:17 que dice en 12:17 que el diablo odia los mandamientos de Dios y el don de profecía.
porque vamos a encontrar en varios textos que la ley y el don de profecía siempre van juntos. Y la señal del falso profeta es que pisotea la santa ley de Dios y le dice a la gente que no tiene que guardar la ley de Dios. Es uno que se levanta de adentro, que trata de extraviar a la gente de Dios, haciendo señales y prodigios. Ahora, note lo que dice en el versículo 5, y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino, porque Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. El verdadero profeta lleva a la gente a seguir los mandamientos de Dios. El falso profeta trata de extraviar a la gente de los mandamientos del Señor. Ahora, vamos a varios textos más. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Jeremías, el capítulo 23, y vamos a leer el versículo 11. Jeremías 23, y vamos a leer el versículo 11. Dice allí: porque así el profeta como el sacerdote son, ¿qué? Fingidos. ¿Qué significa la palabra fingidos? ¿Qué significa fingir? Que son buenos actores, o sea, son engañadores. Dice entonces en el versículo 11, porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Noten, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿A dónde se levantan los falsos profetas? En la misma casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Ahora, noten lo que dice en el mismo capítulo 23 de Jeremías y el versículo 21 y 22. Dice: no envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían y yo no les hablé, y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, si ellos en verdad tuvieran mi secreto, porque Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas, si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué hace el verdadero profeta? Trae el pueblo de regreso a Dios, a arrepentirse de sus malas obras y a seguir a Dios, a arrepentirse del pecado. Y por eso es que la gente no quiere los verdaderos profetas. En la Biblia nunca la gente quiso los verdaderos profetas. Los crucificaban, los mataban. Yo les pregunto, los profetas que tenía el pueblo de Israel, ¿qué hacía el pueblo de Israel con ellos? Los mataba. El mismo pueblo a quienes eran enviados los odiaba. Así que si la iglesia remanente final va a tener un profeta, no crean ustedes que toda la gente en esa iglesia va a querer a ese profeta. La van a criticar, la van a maltratar, van a decir que es un falso profeta, que no se puede confiar en lo que escribió. Si en la iglesia remanente hubiese un profeta que todo el mundo amara, yo tendría problemas, diría que es un falso profeta, porque en la Biblia la gente amaba a los falsos profetas, porque los falsos profetas le decían a la gente lo que querían oír. ¿Qué hace entonces el verdadero profeta? Vuelve a traer a la gente de haberse extraviado de Dios, los vuelve a traer al pacto, los vuelve a traer a la ley, los vuelve a traer a la obediencia a Dios. El verdadero profeta. Ahora notemos algunos textos más. Ustedes conocen la obra de Elías el profeta, ¿verdad? Saben que Elías fue el más grande profeta del Antiguo Testamento, a mi parecer, extraordinario. Pero lo interesante es que Elías casi no dio ninguna profecía. La única profecía que dio Elías fue que no iba a llover por 3 años y medio, más nada. Y sin embargo es el más grande de los profetas, porque llamó Dios a Elías para traer al pueblo de regreso a Jehová. Y les dijo Elías: ¿por qué claudicáis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, servirle; si Baal, servirle a él. Y cuando Acab viene y le dice a Elías: tú eres el que has alborotado a Israel, ¿verdad? ¿Qué dice Elías? Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis olvidado los mandamientos de Jehová y están adorando a los Baales. ¿Qué llamó Elías a hacer? Que la gente regresara a su alianza a Dios, a guardar los santos mandamientos de Jehová.
El verdadero profeta trae a la gente a respetar la ley de Dios, a respetar los mandamientos de Dios, a temer a Dios en el sentido correcto, a amar a Dios suficiente como para obedecerle. Ahora notemos algunos textos más. Vayan conmigo ahora a Primera de Reyes 22, a una historia muy interesante. Ustedes recuerdan que yo les mencioné que vamos a regresar otra vez a los 3 elementos donde le salen espíritus inmundos de la boca al falso profeta. Ahora vamos a notar de dónde viene esta terminología. Primera de Reyes, el capítulo 22. Primera de Reyes, el capítulo 22. Y yo les voy a contar la historia, porque es un capítulo largo. Les voy a contar qué fue lo que pasó. El pueblo de Israel se dividió en 2 partes. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur se separaron. Las 10 tribus del norte se conocían como el reino de Israel, mientras que las 2 tribus del sur se conocían como el reino de Judá. Tenían diferentes reyes. Y un día, Josafat, el rey de las 2 tribus del sur, Josafat era un buen rey, fue a visitar a Acab en Samaria, el rey de las 10 tribus del norte. Y a Acab, que era un rey malo, se le ocurrió la idea de que sería bueno que ellos fueran a luchar juntos contra sus enemigos los sirios para conquistarlos. Y entonces Acab le dice a Josafat: ¿cómo te parece, Josafat? ¿No sería buena idea, ya que estamos aquí juntos, de que unamos nuestros ejércitos y luchemos contra los sirios? A lo mejor les vamos a ganar. Entonces le dice Josafat: bueno, Acab, ¿tú no crees que sería buena idea que nosotros consultáramos a Jehová? ¿No tienes algún profeta aquí? Y lo que dice Acab es: profetas, eso de sobra tengo. Y mandó a traer 400 profetas que tenía. Y le dijo: mira, nosotros queremos ir a pelear contra los sirios en Ramot de Galaad. ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos ir o no? Oh, claro que sí, dicen ellos. Oh, rey, si ustedes van a ganar una rotunda victoria sobre sus enemigos. Y entonces dice Acab: aleluya, lo que yo quería oír. Pero Josafat no estaba muy convencido y por lo tanto le dice: oye, Acab, ¿no tienes por ahí un profeta de Jehová? Lo pueden leer ahí en 1 Reyes 22. ¿No tienes un profeta de Jehová? Y Acab dice: yo quiero leerlo. Acab dice: claro que sí. Allá lo tengo en la cárcel. Noten el versículo 8. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así, tráigame ese, que ese es el profeta de Jehová. Y entonces cuando el siervo del rey va allá a visitar a Miqueas en la cárcel, le dice a Miqueas: mira, el rey quiere ir a pelear en Ramot de Galaad, mejor tú le dices lo que él quiere oír, o si no te va a ir mal. ¿Y sabe lo que dice Miqueas? Miqueas dice: yo voy a decir lo que Jehová me diga que yo debo decir. Y punto final. Y entonces sucede una experiencia muy interesante. Resulta que primero Acab le dice: ¿debemos ir o no? Y dice Miqueas: sí, ve, te va a ir bien. Pero estaba hablando con sarcasmo. Entonces Acab le dice: ve, no eches broma aquí. Dice: háblame en serio. Entonces ahora le dice el profeta Miqueas algo muy interesante. Noten, en el versículo 21. Bueno, vamos a leer empezando en el versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos. ¿Qué es el ejército de los cielos? Los ángeles. Estaba junto a él a su diestra y a su siniestra. Es decir, Miqueas vio una visión. Y en la visión vio a Dios sentado en su trono y todos los ángeles alrededor del trono. Y ahora pasa algo muy extraño. Versículo 20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera y otro decía de otra. Ninguno quería hacerlo. Pero ahora de repente se aparece un espíritu extraño. Noten, versículo 21. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Seré qué? ¿Ustedes creen que ser un ángel bueno? ¿Los ángeles buenos ponen espíritu de mentira en la boca de la gente?
¿Quién era ese ángel? ¿Quién era ese espíritu? Era un espíritu de demonio. ¿Recuerdan Apocalipsis 16? Dice, yo pondré espíritu de mentira ¿en la qué? En la boca de sus falsos profetas. Eso está en Apocalipsis 16:13. Ahora, ¿estos profetas son profetas de Israel? ¿Están en Israel o son profetas de los filisteos, profetas de las naciones paganas? Estos son de Israel. Lo único es que profetizan paz y le dicen al pueblo que se extravíen de la ley de Dios, que desobedezcan, en otras palabras, la voluntad de Dios. Ahora vamos a Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 26. Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 26. Y quiero que noten nuevamente el mismo concepto. Nehemías 9 y el versículo 26 dice: empero te irritaron y rebeláronse contra ti. ¿Y echaron qué? Hablando del pueblo de Israel, echaron tu qué? Tu ley tras sus espaldas y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Echaron qué detrás de sus espaldas? La ley. ¿Y qué hicieron con los profetas que trataban de traerlos de regreso a la ley? Dice que los mataban. ¿Tiene alguna relación la ley de Dios con la obra de un profeta? Absolutamente. Ahora, noten lo que dice Nehemías 9 y el versículo 30. Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 30 dice: y alargaste sobre ellos muchos años y protestástele con un espíritu por mano de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en las manos de los pueblos de la tierra. ¿Por qué Dios los entregó en manos de los pueblos de la tierra? Porque no escucharon a sus ¿qué? No escucharon a sus profetas. Ahora, vamos a Isaías 29. Isaías, el capítulo 29, y vamos a leer el versículo 10. Isaías 29 y el versículo 10. Y quiero que noten algo muy interesante en cuanto al profeta en este versículo. Isaías, el capítulo 29, y vamos a leer el versículo 10. Dice: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ¿qué? Vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Aquí en este versículo dice que los profetas son los ojos de Israel. Por eso se le dice videntes. En inglés la palabra es seers. Porque el profeta son los ojos de la iglesia. Y cuando la iglesia no le hace caso al profeta, la iglesia anda como a ciegas. Por eso dice en Proverbios 29:18 que debemos nosotros creer a sus profetas y que seremos prosperados. Y dice que donde no hay visión, el pueblo se disipa, se desparrama, se esparce, se divide. Ahora, notemos algunos textos más que hablan de la obra de los profetas falsos. Noten lo que dice Isaías, el capítulo 30 y el versículo 8 al 11. Isaías 30 y el versículo 8 al 11. Este es un pasaje muy importante. Dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrero día para siempre por todos los siglos. Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír ¿qué cosa? La ley de Jehová. ¿Quiénes son los que no quieren oír la ley de Jehová? Pues los filisteos. Los que no quieren oír la ley de Jehová, los egipcios. Los que no quieren oír la ley de Jehová son los babilonios. ¿Esos son? ¿Quiénes son los que no quieren oír la ley de Jehová? El pueblo de Dios. Dice en el versículo 9 que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel.
¿Qué hace el falso profeta? Extravía al pueblo de Dios de su ¿qué? De su ley, de sus sendas. Y dice, no me hables de lo recto. Ustedes recuerdan que leímos un versículo donde dice que en los últimos días la gente tendrá comezón de oír. ¿Recuerdan eso? Y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos días la gente va a tener comezón de oír lo que ellos quieren oír. Y por lo tanto van a decirle a los maestros, ¿tú estás dispuesto a enseñarme lo que yo quiero oír? ¿Así? Ok, entonces ven, enséñame. Eso es lo que significa comezón de oír lo que ellos quieren oír. Y se van a amontonar maestros que les enseñen lo que quieren oír. ¿Y qué es lo que quieren oír? Que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Que el pueblo de Dios ya no tiene que guardar la ley. Que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Que eso del sábado era para los judíos. Que eso era para Israel. Que eso era de Moisés. Que eso no es para la iglesia hoy. Pero el verdadero remanente enseñará que hay que guardar los mandamientos de Dios. Y el profeta del remanente enseñará el mismo concepto. Ahora, noten lo que dice Jeremías, el capítulo 26 y el versículo 4 al 6. Jeremías 26, 4 al 6. Nuevamente la ley se conecta con el don de profecía. Jeremías 26, ¿y qué dije yo? El versículo 4 al 6. Dice lo siguiente, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas. ¿Qué enseñan los profetas al pueblo a que ande en qué? En la ley, dice aquí. Un verdadero profeta enseña que debemos andar en la qué? En la ley. Y luego Dios dice que los va a destruir porque los profetas no enseñan que se debe andar en la ley. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿está usted diciendo que Dios nos va a salvar porque guardamos la ley? No. Lo que estoy diciendo es que el que es verdadero hijo de Dios va a querer guardar la ley por amor a Jesús. Y el que enseña que la ley fue clavada en la cruz, en realidad no ama a Jesús. Porque el verdadero hijo de Dios ama la ley y odia el pecado. Mientras que el pecador odia la ley y ama el pecado. Ahora, noten lo que sigue diciendo aquí. En el libro de Jeremías, alguno dirá, bueno pastor, pero si los falsos profetas enseñan mal a la gente, entonces la gente no tiene la culpa. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Jeremías 5. Jeremías el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 31. Jeremías 5:31. Dice, los profetas profetizaron mentiras. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Quién tiene la culpa? Cuando un miembro de una iglesia dominical va y le dice a su pastor, pastor, ¿cuál es el día de reposo? Porque yo estaba asistiendo a unas conferencias donde me ha mostrado en la Biblia que es el sábado. ¿Cuál es el día de reposo? Ah, dice, es el domingo, Cristo resucitó el domingo. ¿Seguro, pastor? Seguro. Ah, gracias, pastor. Punto final. Porque la gente respeta a sus pastores más que a la Biblia. Déjenme preguntarles, ¿por qué la mayoría de la gente rechazó a Jesús? Porque respetaban más a sus dirigentes religiosos que a Jesús. Por eso, si los dirigentes no se hubieran interpuesto entre Jesús y el pueblo, la historia hubiera sido muy diferente. Pero la gente le preguntaba a sus sacerdotes, mire, que este hombre es de Dios o no es de Dios. ¿Qué es eso? ¿No es de Dios? Olvídese. Entonces no. Pero no estudiaban por sí mismos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, note lo que dice Zacarías 7 y el versículo 12. Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Aquí encontramos en el penúltimo libro del Antiguo Testamento una declaración muy importante. Dice allí, y pusieron su corazón como diamante. ¿No creen ustedes por lo que era muy precioso lo que estaban haciendo? El diamante es muy duro. Dice, y pusieron su corazón como diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley,
ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por mano de los profetas primeros. Ah, ¿el espíritu de qué? De profecía. Dios a través del espíritu habla a través de sus profetas. Y la gente no quería oír la ley. Por eso era que crucificaban a quienes. Crucificaban a los profetas. Ahora volvamos otra vez a ese pasaje de Apocalipsis 16:13. Cuando habla allí del falso profeta, ese falso profeta es un forastero, un ateo, un mundano, que va a dar profecías por allá afuera. No, ese falso profeta debe ser un sistema cristiano. Y por la larga trayectoria de la historia de los falsos profetas, y créanme que yo busqué toda referencia en la Biblia a profetas y falsos profetas para este tema, no se me escapó ninguno. Y yo les puedo decir con toda certeza que los falsos profetas en la Biblia, desde los primeros que se mencionan en Deuteronomio 13 hasta el último en Apocalipsis 16 y el versículo 13, se distinguen por levantarse de en medio del pueblo de Dios y enseñarle al pueblo a extraviarse de la ley de Dios. Entonces, al final de la historia, ¿quién va a ser este falso profeta? ¿Qué le va a enseñar a la gente? Que desobedezca la ley de Dios. Y yo pregunto, ¿qué va a enseñar el verdadero profeta del remanente? Va a enseñar que se debe regresar a la ley de Dios. Y se debe respetar la ley de Dios. Ahora déjenme compartir con ustedes esto para terminar esta noche. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene en su medio un profeta. Y déjenme decirles cuándo se levantó ese profeta. Y déjenme decirles cómo se relaciona ese profeta con la Biblia. Porque la gente entiende muy mal. Las iglesias no adventistas entienden mal lo que la iglesia adventista concibe como el don de profecía. Ustedes recuerdan que estudiamos que el remanente de Dios se iba a levantar después de 1798. ¿Y se le iba a levantar dónde? En los Estados Unidos. Iba a enseñar que hay que guardar ¿cuántos mandamientos? Todos los mandamientos de Dios. Iba a tener en su medio el don de profecía. Ahora escuchen lo que les voy a decir, esto es lo extraordinario. En el año 1844 surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, poco después de 1798. Surgió en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos de América. Fue un movimiento que desde sus comienzos enseñó que la ley de Dios hay que respetarla. No solamente 9 de los mandamientos, sino los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. En 1844, cuando surgió esa iglesia, Dios levantó en la iglesia adventista una profetisa llamada Elena G. de White. Y déjenme decirles algunas cosas en cuanto a Elena G. de White. La iglesia adventista no cree que Elena White es un añadido a la Biblia, ni cree que ella es otra Biblia, ni consigue doctrinas de Elena White. La iglesia adventista cree que nuestras doctrinas deben ser comprobadas solo de la Biblia. Entonces usted dice, bueno, ¿para qué la hermana White? Sencillamente, el propósito por el cual Dios levantó a la hermana White es porque la gente se había extraviado de la Biblia. Dios quiso levantar un profeta que nuevamente llevara a la gente a estudiar la Biblia. La hermana White no presenta ninguna doctrina que no esté en la Biblia. Todas están allí. Ella amplifica, ella describe más ampliamente lo que está en la Biblia, pero no añade nada que no esté en la Biblia en principio. Déjenme darles un ejemplo. La hermana White dice que fumar es un pecado grave, terrible, porque contamina y destruye el templo de Dios, que es el cuerpo. ¿Ustedes creen que ese es un principio bíblico? Ah, pero la Biblia no dice no fumarás. Es cierto. Pero la hermana White toma el principio y Dios le dijo, mire, el cigarrillo, aunque la Biblia no dice no fumarás, el cigarrillo es un veneno insidioso, mortal, que destruye el templo del cuerpo. ¿Está añadiendo la hermana White a la Biblia? No. Está tomando un principio y lo está aplicando al mundo moderno, como siempre han hecho los profetas. Y déjenme decirles esto. ¿Saben ustedes que en los escritos de Moisés se encuentran todas las enseñanzas de la Biblia, toditas, sin excepción? Y saben ustedes que después de Moisés se levantaron los profetas no le añaden nada a lo que enseñó Moisés. Este es un tema
un tema propio para otro tiempo, porque tengo un tema de 2 horas, nada más para comprobar lo que les estoy diciendo ahora. Pero los profetas sencillamente le dicen a la gente, mire, regresen a lo que escribió Moisés. Y luego los autores del Nuevo Testamento dicen, mire, regresen a lo que escribieron los profetas y Moisés. Y luego Dios levanta la mano y le dice, mire, pueblo, vuelvan otra vez al Nuevo Testamento de los profetas y a Moisés. La iglesia adventista no es como la iglesia de los mormones, que tienen a su profeta José Smith, pero José Smith inventa doctrinas que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Así que Dios ha levantado en este movimiento un profeta moderno, exactamente como lo dice la profecía. Las credenciales divinas están en la Biblia y muestran que este es el pueblo remanente de Dios. Yo quiero invitarles a que reflexionen sobre esto y que acepten el mensaje de Dios y escojan durante el transcurso de esta conferencia unirse después de estudiar al pueblo remanente de Dios.